¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar allí, gracias por aceptar esta información que le vamos a dar en el programa, que tiene que ver con lo que repite Roberto de Vaca habitualmente, que tiene que ver con la evidencia científica. Va a decir, todo lo que aquí se cuenta, algún respaldo tiene. Lo que no contamos es porque tenemos alguna sospecha que no tenga respaldos, por una parte, o por el contrario, no es útil o es solo pensamiento mágico o solo algo anecdótico. Lo que contamos aquí tiene evidencia científica, de esto se trata. Una vez más, gracias por acompañarnos. Hoy Roberto físicamente no está con nosotros porque está en un congreso que se llama un congreso de del grupo que maneja la salud a nivel global, Global Health, en Cartagena, Colombia, pero nos va a acompañar, por supuesto, por por Zoom, así que compartirá con nosotros desde Cartagena, Colombia, dichoso él, este programa. Así que gracias, Roberto, por también este sacrificio particular desde Cartagena. Supongo que después irás a la playa, después me lo responderás esto sin duda. Primera fotografía para iniciar el tema, ahí va, vamos, el señor que están viendo en esta fotografía, en esta imagen, se llama Carlos Juan Finlay, un médico nacido el 3 de diciembre de 1833 en la isla de Cuba, de padre británico, también médico. El padre de Carlos Juan Finlay fue médico del ejército de Bolívar, era un médico militar, era el jefe de los médicos militares del ejército de Bolívar, porque Bolívar tenía una conexión muy interesante con Gran Bretaña por las situaciones de logias y de financiamiento que los británicos hicieron de la revolución bolivariana, entre comillas, aportando también médicos militares. El papá fue a vivir a Cuba, compró un cafetal y nació Carlos Juan Finlay. Médico también, formado en Europa, por supuesto, porque no había en Cuba en ese momento escuela de medicina. Este señor es a quien recordamos en el Día del Médico. El Día del Médico para algunos países latinoamericanos es el 3 de diciembre porque es el día del nacimiento de Carlos Juan Finlay. Así que un abrazo muy grande a todos los médicos, a todos mis colegas y Roberto, que está por aparecer en pantalla en cualquier momento. Roberto, ahí va. No apareció. Ahí está. Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Igualmente, aquí en la conferencia de salud global también se conmemoró y se festejó el Día del Médico, y también recordando a todos aquellos que por ayudarnos durante la pandemia están claro, en otra dimensión. a esos en especial. Y a los que perdieron... que respetamos profundamente. Tenés razón, supongo, y a los que perdieron la vida en la pandemia por ayudarnos. Podemos partir la pantalla, Leandro, y poner a Carlos Juan Finlay, porque quiero terminar de contar la anécdota, que es muy cortita. Roberto, el doctor Finlay tuvo en su vida una obsesión. Él quería demostrar que entre el paludismo y la fiebre amarilla, dos enfermedades diferentes, por supuesto, había algún intermediario, algún vector biológico. ¿Por qué se llama, a la amarilla, por qué se llama paludismo? Paludismo es un término italiano que proviene del vulgar palude, que significa pantano. Porque había una relación entre la gente que vivía o trabajaba en los pantanos y la aparición de la enfermedad. Eso era una observación científica. Pero el marasma del pantano, los vapores, los vaos del pantano provocaban la enfermedad, según la concepción antigua. Finlay dijo, no, a mí esa historia no me gusta. Debe haber algún vector, algo que intermedie entre el pantano y el paciente. Y se le ocurrió la idea del mosquito, con la fiebre amarilla, no con el paludismo, pero después se aplicó también. Y la verdad es que presentó un trabajo de investigación, Roberto lo conoce muy bien esto, en Cuba, ni siquiera se lo admitieron para discutir este tema, hasta que apareció un médico norteamericano, Walter Reed, cuyo nombre hoy lleva el hospital más importante militar de Estados Unidos, donde se internan los presidentes norteamericanos, y que estaba a cargo de la sanidad de los soldados que trabajaban o que hacían trabajar a muchos obreros en el Canal de Panamá, abriendo el Canal de Panamá, allá por fines del siglo XIX, y finalmente Walter Reed dijo, tiene razón el doctor Finlay, el mosquito es el intermediario. El mosquito pica a una persona enferma y pica a una persona sana y termina enfermando a la persona sana que pica. Y así que el doctor Mosquito, Carlos Juan Finlay, se convirtió en nuestro héroe. Tan importante como Edward Jenner con las vacunas. Él dio un paso inmenso en la interpretación de las enfermedades y de la ciencia. Roberto. Sí, esto es así, es impecable como lo relataste, no hace falta agregar nada. La conmemoración es
basada en estos datos, sin ninguna duda. Datos que hoy también se siguen discutiendo y se sigue viendo cómo se puede controlar al mosquito y cómo las nuevas vacunas también son la mejor herramienta para controlar la fiebre amarilla y el Bueno, dengue. hay vacuna contra la fiebre amarilla, no contra el paludismo todavía, ¿no? Por supuesto. Bueno, empezaron a aparecer algunos datos de unas nuevas vacunas que son... Hoy la pandemia aceleró, sin ninguna duda, el desarrollo de vacunas. Claro. Y hay ahora algunas iniciativas en vacunas de malaria. Siguiente fotografía. Tiene que ver con Omicron. Por supuesto, nuestra preocupación, porque ya está Omicron en alguna ciudad del sur de Brasil, muy cerquita de la frontera argentina. Así que estamos todos realmente muy preocupados por esto. Esto es un coronavirus. Omicron es, por supuesto, el símbolo del alfabeto griego que le corresponde a esta variante. La verdad, insisto, es que nos preocupa. Roberto, ¿algún comentario? Vos que estás en un lugar donde hoy se está discutiendo esto. Sí, en estos 2 días y medio los expertos de salud global, es decir, de salud pública, infectólogos de toda América y también de otros continentes, están y estamos participando en la discusión del conocimiento. El conocimiento está siendo hora a hora. Y hay nuevos conceptos, si querés lo charlamos, vos me decís, Claudio, si lo charlamos después, lo puedo desglosar, que son los conceptos que todavía no se hablaron en la Argentina y que seguramente en este programa vamos a dar algunos títulos, como por ejemplo la pandemia gemela, es decir, 2 pandemias simultáneas, pero que estas podrían acelerar el fin de la pandemia. Entonces, y la otra... No avances en eso, dejemos el título pendiente. ¿Y la otra? Y la otra es que tiene que ver específicamente con una probabilidad, pero que se está casi descartando, que es lo que se llama zoonosis reversa. Si el humano con este nuevo virus lo transmitió a los animales y en el animal reconvirtió. Posiblemente esto no haya ocurrido y esto también sea una buena noticia. Eso es muy interesante. Ayer lo comenté en el noticiero. Como una novedad, ¿no? Evidentemente, fíjense cuánto duran las novedades en la ciencia, menos de un día. Ayer se especulaba en el mundo entero que un ser humano había contagiado probablemente un felino, un gato o algo parecido, roedores decían otros, pero bueno, supongamos que sea un gato, que el gato había salido como incubadora y apareció la variante Omicron que después volvió a contagiar al ser humano. Esto se llama zoonosis reversa. En lugar de pasar directamente del animal al hombre, pasa del hombre al animal y del animal al hombre. Bueno, descartado. Otra cosa que te voy a preguntar es, esta fotografía indica si tenemos que, o sugiere si tenemos que cerrar o no aeropuertos, si tenemos que cancelar o no vuelos. Porque la primera reacción en el mundo cuando aparece Omicron es, bueno, que la gente que venga del sur de África, de Sudáfrica, Botswana y compañía, no viaje a ningún lugar del mundo porque está llevando la enfermedad. Y resulta que están apareciendo en todo el mundo casos que nunca viajaron a Sudáfrica. Roberto. Se analiza y se discute y se pone en evidencia que también en los primeros días podría haber sido una medida inicial adecuada. Ya se sabe que esto no es así, se sabe que hay circulación comunitaria en otros países y que posiblemente Omicron esté circulando, y la circulación, como vamos a ver durante el programa, la circulación de Omicron está en las poblaciones donde no se ha accedido a vacunas. Si uno ve un gran mapa del mundo, ve que África tiene un color muy tenue en lo que significa la vacunación, y eso lo vamos a analizar durante el ese programa. planiferio lo tenemos en algún lugar, lo vamos a buscar para poder apoyar los comentarios de Roberto. La siguiente fotografía. Día Mundial del SIDA. El 1 de diciembre, tal cual ocurre desde hace ya muchos años, es el Día Mundial del SIDA. Es el Día Mundial de la lucha contra el SIDA, no del SIDA, por supuesto. Y aquí hubo avances muy importantes en los últimos años que controlaron de alguna manera el crecimiento de la enfermedad. Y ya hay alguna estrategia de profilaxis precontacto, postcontacto, y la gente que hoy tiene VIH tiene digamos, un arsenal terapéutico muy interesante que puede hacerles o permitirles una calidad de vida también perfectamente tolerable.
Y una Sí, Roberto. y una vacuna en desarrollo, que como ya la comunidad conoce que hay una fase 1, una fase 2 y una fase 3. En la fase 3 se ve la eficacia de las vacunas. Hay un laboratorio internacional que es el que más está en avanzado, que es el laboratorio Janssen, que es realmente una vacuna que está dando unos resultados que da una luz de esperanza para la prevención de la infección Le por voy a pedir VIH. a mi productor, a Leandro, si por favor podemos partir la pantalla mientras se saludan Roberto y Neme, Santiago Neme. Yo voy al escritorio. ¿Puede ser? A ver si sale bien. 1, 2, 3. Listo, va. Mirá, maravilloso. Salúdense, chicos. ¿Cómo estás, mi querido Santiago? Hola, saludos. Muy bien acá. Gracias. Bueno, estamos en 3 puntos de las Américas, o sea, y en esta reunión de salud global de las Américas, bueno, podemos decir, Santiago está en Estados Unidos, yo estoy en la parte media de las Américas, en Cartagena de India, Colombia, y en el sur está Claudio, así que estamos en las Américas, sin ninguna duda, representando los 3 sectores geográficos de las Américas. Santiago, el día que se conmemora o se visualiza el día de la infección por VIH. Yo sé que como infectólogo del mundo de adulto, tu práctica en la atención de los pacientes es muy importante. Quisiera primero que hagas una reflexión de hace 10 años en los pacientes o más que tenían VIH y cuál era el pronóstico y cuál es el pronóstico actual. Y la segunda consideración que tiene que ver con la profilaxis, es decir, existe una prevención hoy previo a tener una exposición al virus. Entonces, empecemos con cómo cambió la historia o no del tratamiento de los pacientes con VIH. Sí, un gusto y saludos a Claudio también. Bueno, ya tenemos 40 años de esta otra pandemia del VIH y del SIDA. Y la verdad que en 40 años hemos aprendido muchísimo y con respecto no solo al diagnóstico, pero también al tratamiento y la prevención del VIH. Hemos aprendido también sobre el estigma causado por el VIH. Y pasamos de una sentencia de muerte al principio de los 80 y mitad de los 90, hasta que aparecieron las drogas estas que se llaman inhibidores de la proteasa. Y eso cambió el paradigma de la infección y cambió, digamos, la mortalidad de la persona que ya había tenido alguna experiencia con tratamientos individuales que no funcionaron, fuera de lo que se llamaba un cóctel o un régimen de múltiples medicamentos, ¿no? Entonces, en estos 40 años hemos pasado de un paciente que tenía una calidad de vida bastante deteriorada, una vida que muchas veces fue corta. Esta enfermedad ya ha causado más de 35 millones de muertes en todo el mundo. Y pasamos a la historia de los últimos, yo diría, los últimos 13 años, donde hemos visto que pacientes pueden tomar una pastilla por día, que tiene 3 medicamentos en esa pastilla, y vive una vida bastante normal, y la longitud de su vida también está preservada. También hemos aprendido, en realidad, que tenemos no solamente el tratamiento trata ese paciente, pero el tratamiento de una persona también es prevención de la transmisión. Es decir, vemos que el tratamiento del infectado, si esa persona tiene la carga viral suprimida totalmente, esa persona no contagia VIH a otros. Y eso es muy importante y nos ha ayudado también en el estigma. Es decir, si estoy infectado, estoy en tratamiento y no detecto carga viral, es decir, no detecto evidencia del virus en la sangre, esa persona no contagia a otros. Eso es muy importante. Y también está la parte de prevención. No sé si paro acá o seguimos o sigo. Un segundo acá, por favor, porque fue muy interesante el resumen. O sea, hoy un paciente VIH positivo con una pastilla por día no solo controla su enfermedad, sino además evita infectar a otro.
Pero tiene que seguir tomando los recaudos habituales, usar preservativo, sexo seguro y otras medidas generales, ¿o ya eso no es necesario? En realidad, ha habido estudios bastante grandes de más de 30.000 parejas discordantes, es decir, una persona positiva y una persona negativa, y no se ha visto casos de transmisión, inclusive en personas que no usaban, en parejas que ya no usaban el preservativo. Esto se ha visto muchas veces y se ha replicado también en la población homosexual en Estados Unidos. Es decir, las chances son casi de cero y por eso decimos indetectable es igual que no transmisible. Una última pregunta por mi parte y después me gustaría a los dos, ya que los tengo tan a mano, hacerles también una pregunta acerca de la pandemia, por supuesto, de COVID-19. La pregunta es, ¿la persona que convive con el conviviente con un VIH positivo tiene que tomar medicación también para evitar contagiarse o esto, digamos, ya no es necesario? Sí, está en la parte, perfecto, Claudio. Entonces, la prevención, tenemos la prevención para el tratamiento del infectado, tenemos la prevención pre-contacto o de preexposición, que es a lo que te referís. Exacto. Inicialmente, recomendábamos que una persona que no está infectado con el VIH, pero tiene relaciones sexuales con un infectado, por ejemplo, son una pareja, casados, etcétera, recomendamos que la persona no infectada tome Truvada, que es una pastilla que le da a la persona esta prevención de preexposición. Pero ¿qué es lo que pasó? Hemos visto que en esa misma pareja el beneficio de esa pastilla en el no infectado es mínimo, es casi cero. ¿Por qué? Porque la persona infectada está tomando el tratamiento. Claro, perfecto, está clarísimo. Entonces, en esas situaciones, el beneficio, nosotros le damos una opción al paciente. Pueden tomar preexposición, es decir, Truvada, si lo desean, o si tienen alguna duda sobre la adherencia, perfecto, o qué bien toma las pastillas mi marido o mi mujer, por ejemplo. Es el VIH positivo. Exacto. Clarísimo. Pero, sí. Aprovecho a los dos y comienza respondiendo, si me permiten, Roberto. Voy a ordenar esto para que no nos pisemos. Yo tengo la sensación, es una sensación muy subjetiva y muy personal, pero por eso pretendo que ustedes... Les recuerdo que Santiago Leme además es un experto en VIH, por ese motivo hablamos con él de este tema, no solo aprovechando el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, sino porque él ha estudiado muchísimo este tema. Pero voy a la pregunta siguiente. Mi percepción profunda es que estamos comenzando, abriendo el último capítulo de la pandemia SARS-CoV-2 que genera COVID-19. Esta tanta mutación, tanta historia de la variante Omicron, yo creo que muestra más que una fortaleza, una debilidad del virus y que pronto vamos a ver cómo, meses, vamos a ver cómo esto va a languidecer. Hablo de la pandemia. Roberto, ¿qué opinás? Y después, por supuesto, obviamente, Santiago. Bueno, fue un punto de discusión con diferentes expertos internacionales, con virólogos internacionales, con el doctor Peter Foster. Peter es un gran Se nos congeló Roberto, pasamos a Santiago. Santiago, ¿cuál es tu opinión? Un segundo, Roberto. Santiago. Ahora volvió Roberto. Perdón. Terminá, Roberto. Entonces, a ver. No, estamos congelados con Roberto, perdón. Santiago, por favor. Adelante. Me parece que estamos aprendiendo bastante en estas últimas semanas. Yo diría que la información que tengo hoy en día es bastante... me parece que estamos en una etapa de aprender un poco más y de informarnos sobre qué significa Omicron. Casualmente en la universidad hay un científico que está postulando que Omicron en realidad surge de Sudáfrica, principalmente por la baja vacunación, pero también por el gran porcentaje de personas infectadas con VIH. 20% de la población. Exacto, entonces podría haber desarrollado estas mutaciones en una persona con inmunidad suprimida. Y después esta variante se ha creado, porque cuando uno ve la estructura del Omicron,
ve muchísimas mutaciones que no están asociadas con delta o de alfa. Son totalmente nuevas, ¿no? Entonces sí creo que estamos en un momento donde tenemos que ver cómo gira esto, pero me quiero reservar a decir que es el final por ahora. Roberto, volvió Roberto. Bueno, se discutió esto con diferentes expertos internacionales, inclusive con Peter Foster, que es un relevante infectólogo americano. Y Peter lo que dice es que estamos en el momento de la pandemia gemela, de un nuevo concepto que es tener una pandemia en África con una transmisibilidad de una variante de alta transmisibilidad y de, por ahora, efectos leves en lo que significa la gravedad. Ya algunos cientos de pacientes fuera de África están demostrando también con la baja mortalidad, y esto es producto de lo que decía Santiago, la debilidad. El virus va mutando y puede perder su intensidad. Entonces, en esta pandemia gemela de Delta en el mundo, en un mundo vacunado, y como dijo varias veces Santiago, la pandemia del no vacunado, ahora la otra pandemia gemela es la pandemia de África, donde Omicron tiene alta circulación en población no vacunada. Es como que se ejercería un efecto mundial de protección acelerada. Si esto solamente es una idea de lo que podría pasar infectándose el continente africano con una variante de baja severidad y alta transmisibilidad. Perdóname, pero ya, por ejemplo, Brasil acaba de suspender el carnaval en muchas ciudades, incluyendo en Río de Janeiro. Digamos, estas medidas, porque tienen circulación comunitaria de Omicron, claramente, ellos se han dado cuenta que el Omicron está y que no hace falta venir de Sudáfrica, que aparece también en otros lugares del mundo. Por eso, la concepción que ustedes proponen, y yo compartí hasta hace 30 segundos, de bueno, todo comenzó en África, pero ¿por qué aparece en circulación comunitaria en Bélgica, en Brasil mismo, en Perú? Hacía tiempo que estaba circulando. Posiblemente la secuenciación genómica en África fue posterior a la circulación y a la salida de Omicron. Ahora, en esta cuestión de pandemia gemela África, esto podría, es una teoría, un pensamiento, podría acelerar el fin de la pandemia, porque teñiría pienso lo mismo. Globalmente la cantidad, pero no es que la pandemia terminaría en marzo, no es que la pandemia en la Argentina, por ejemplo, no vamos a tener un incremento de infección con una nueva ola pandémica, porque también expertos pandémicos analizaron acá en la conferencia global de salud, analizaron cómo compararon las diferentes pandemias cuando inclusive no había vacuna. Y entonces, generalmente, en la cuarta a quinta ola empieza a disminuir. Sí, exactamente. Estamos en la cuarta ola en Europa. Exacto. Si África tiene acceso a vacuna, como va a haber solidariamente acceso a envíos de vacunas del mundo, sumado a la transmisibilidad de África, sobre todo en la zona subsahariana o en la zona central y norte de África, seguramente podría acelerar. ¿Acelerar a cuándo? A fin del 2022. Septiembre, 2023-2024. Septiembre, octubre del 22 comenzaría la declinación. Claudio, si me permite, por supuesto, último comentario. Lo que Roberto está hablando y Peter también habló es lo que vemos en la evolución de los virus. Lo que vemos primero es que en la evolución de un virus tiene que replicarse más rápido. O sea, una variante para ganarle la velocidad delta tiene que multiplicarse más rápido, tiene que transmitirse más rápido. Pero pierde debilidad, pierde, digamos, fortaleza. Claro. Entonces, me parece que necesitamos más datos para hablar de la severidad, en mi opinión, ¿no? Porque hemos tenido muy pocos casos. Buen punto. Pero sí creo que va a ser una variante menos severa y bueno, espero que eso sea así. Santiago, muchísimas gracias. Como siempre es un placer hablar con vos y sos tan concreto y has aportado esto del VIH. Para nosotros era muy importante para no olvidarlo, porque estas cosas no hay que olvidar. No hay que olvidar que hubo casi 40 millones de muertos, ¿no? Y estamos hoy
construyendo una defensa, un dique casi inexpugnable contra el SIDA. Esto es muy bueno. Santiago, muchas gracias. Roberto, voy a hacer una consulta mientras acomodo un poco el estudio y volvemos enseguida. Consulta de la gente. Ahí va. A ver si alcanzo a leerla, si me acercan un poco más o hacen un zoom, porque no estoy... Ahí va. Denme un segundo acá, perfecto. Ay, muy bien, buenos días. Tengo 2 dosis de Sputnik. ¿La tercera puede ser Sputnik también o tiene que ser otra? No, tiene que ser otra, categóricamente. No hay... Primero, no hay un tercer componente de Sputnik, gracias a Dios. Segundo... claramente es mejor, está demostrado esto, las vacunaciones heterólogas son mucho mejor que las que tienen iguales componentes. Vale decir, si usted combina plataformas diferentes es probable que tenga más respuesta o mejor respuesta inmunológica que si no lo hace. Por ende, vale la pena que tenga en cuenta que es muy bueno que combine plataformas. 2 dosis de Sputnik con una dosis de AstraZeneca es una estupenda combinación. 2 Sputnik con una dosis de Pfizer es una estupenda combinación y lo mismo con Moderna. Así que yo no combinaría Sputnik con Sinopharm. Me parece que eso es debilidad, es perder la oportunidad de una buena respuesta inmunológica. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema que tiene mucho que ver con esto también, por supuesto, pero hay un tema que tiene que ver con, o que está relacionado con un protocolo de investigación que quiero contarles con algún detalle que apareció en algunos medios de comunicación hace unos días. Alexis Toresky es el director de investigaciones de la Fundación Respirar, una fundación que ha hecho un trabajo descomunal durante toda la pandemia. Son los responsables de haber distribuido en muchos lugares del país el ibuprofeno por vía inhalatoria, que seguramente ha ayudado a salvar muchas vidas. Alexis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Escuchaste, por supuesto, los comentarios de Roberto y de Santiago Neme. Sí, ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, en este contexto creo que es muy importante mencionar los estudios clínicos, porque, por ejemplo, la vacuna que venían mencionando del VIH es una vacuna que lleva años de estudio. Siempre es una buena idea para la gente, para los pacientes, que somos todos, que es algo que siempre dije durante la pandemia. No estamos los médicos y los pacientes, sino que los pacientes somos todos. Siempre es importante participar de estudios clínicos como voluntario, porque básicamente es un acto de amor. Participar de un estudio clínico es algo solidario, no solo se beneficia a uno, sino que beneficia a la sociedad en su conjunto. Es como donar sangre. Claro, claro, es muy interesante el punto de vista. Ahora, quiero sacarte alguna información sobre qué opinás de esta historia o esta propuesta o esta hipótesis que el virus está debilitando, que estas tantas mutaciones implican una debilidad del virus finalmente y que si bien contagia más, enferma menos o los enfermos ya no son tan graves. ¿Estás viendo esto también o no lo estás viendo? Estoy viendo esto, pero como Argentina está distanciada del mundo y está en una situación particular con respecto a países centrales, la verdad que creo que vos, como todos nosotros, esperamos y somos bastante cautos en emitir opiniones sobre si va a haber otra ola, si se ha debilitado el virus por las mutaciones. Y la verdad que también la heterogeneidad de vacunas que han llegado a la Argentina, y esto es una diferencia notable con respecto a otros países de la región, y también con países centrales, Europa, Estados Unidos, Canadá, quizás también tenga una influencia, que bueno, las arenas del tiempo lo dirán, claro, pero quizás también tenga una influencia en que Argentina esté, entre comillas, salvándose por el momento de tener una ola o de tener casos graves de COVID y de hospitalizaciones y hospitalizaciones graves, por supuesto. Sí, hospitalizaciones claramente hay, pero no son graves, es verdad. Claudio, Alexis, si me permitís sí, por supuesto. Pensé que te habías congelado. Adelante. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Y para introducir el tema de Alexis, es una de las investigadoras principales de lo que va a contar Alexis estuvo en la conferencia y anoche estuve en una cena con ella. Y hay hay otro concepto también que me gustaría volcar, que es el concepto ahora de las 3 epidemias en los Estados Unidos. En este momento, potencialmente puede estar habiendo 3 epidemias dentro de los Estados Unidos. Una por COVID,
otra por influenza, porque está incrementándose influenza llamativamente en Estados Unidos. En otoño, a diferencia de años anteriores, con la disminución de las restricciones de la utilización de tapaboca, etcétera, empieza a circular. Y la tercera epidemia es la de sincicial respiratorio. O sea, 3 virus respiratorios que en este momento están, este concepto nuevo que es, bueno, en inglés es epidemic, 3 epidemias al mismo tiempo, ¿no? Que son esos brotes epidémicos. Así que, bueno, es tan importante lo que va a decir Alexis, porque está, bueno, es uno de los investigadores de la prevención de una de estas infecciones, que es el virus sincicial respiratorio. Alex, así que, bueno, ¿es cierto esto? Sí, es así. Roberto, muchas gracias por esta introducción, y también quiero saludarte y agradecerte por haberme invitado al programa. Es correcto absolutamente lo que dice, y también me parece que es bueno transmitirle una tranquilidad a la gente, en el sentido de que uno, hablando de virus sincicial respiratorio, por ejemplo, o de influenza, que son virus estacionales, a diferencia del COVID, es importante marcar esta diferencia. Hablamos de virus estacionales porque generalmente durante la temporada de invierno o de la primavera hasta el otoño tenemos lo que se llama temporada de virus sincicial o temporada de gripe, que es la influenza, para que todo el mundo lo entienda, la gripe. Comparado con el COVID, tienen algunas similitudes y también tienen algunas diferencias. La sintomatología puede ser bastante similar, a diferencia de que en el COVID perdemos el olfato, el gusto, y en el virus sincicial, en la gripe, puede pasar o no. Pero virus sincicial respiratorio, porque cada vez que, perdón la interrupción, Alexis, pero me gustaría concentrar en un dato que poca gente tiene. Recién le comentaba a los productores, bueno, va a venir fulano de tal y va a hablar sobre un protocolo de investigación de fase 3 de vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Y alguien dice, bueno, bronquiolitis. No, pero mira, bronquiolitis, por supuesto, en bebés, en recién nacidos, en chicos de corta edad. Pero también en el adulto. La mayor parte de las neumonías, de las pulmonías que sufren los adultos de origen viral son con este mismo virus. Es correcto. 2/3 de las neumonías de origen viral en el adulto mayor, en personas mayores de 60 a 65 años, son causadas por el virus sincicial, que quizás no es tan famoso con este nombre, pero cuando hablamos de bronquiolitis, todo el mundo lo conoce o ha tenido algún familiar que tuvo un sobrino, un hijo, un nieto con bronquiolitis. ¿Por qué no tenemos la misma información con los adultos? ¿Por qué cuando yo le pregunto a un adulto, alguien me cuenta que su abuelo tuvo neumonía, nadie la asocia con el virus sincicial respiratorio? A pesar de que es la neumonía más frecuente en el adulto de origen viral, nosotros hemos hecho un portal de información para la gente, que es bcortasr de virusincicialrespiratorio.com.ar, bcortasr.com.ar. Hemos hecho un portal de acceso y de información general sobre el virus sincicial y sobre este estudio en particular que mencionaba Claudio, que es para adultos mayores. El virus sincicial genera en los 2 extremos de la vida, en bebés recién nacidos y en adultos mayores, bronquiolitis y neumonía. Y es la primera causa en cuanto a frecuencia de neumonía en el adulto. Y ustedes están estudiando una vacuna dedicada especialmente a proteger a los adultos mayores. No, es correcto, es correcto. Además de tener otras vacunas en otras instituciones donde también está Fundación Respirar, para proteger, para inmunizar a embarazadas con las intenciones de lograr una inmunización vertical, y que nazcan bebés protegidos contra la bronquiolitis, tenemos en nuestra institución, en Fundación Respirar, yo estoy a cargo como investigador principal, el estudio de la vacuna de virus sincicial en adultos mayores de 60 años. Y necesitan reclutar voluntarios. Así se llama técnicamente. Sí, hay muchísima gente inscripta, pero por supuesto que invitamos a la gente a acercarse y recibir información. ¿Cuál es el perfil del voluntario adecuado? Estamos buscando mayores de 60 años y sanos, o que tengan patologías, tienen patologías respiratorias o cardíacas. EPOC, por ejemplo. Por ejemplo, EPOC, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o asma, son la población más beneficiada si les toca la vacuna contra el virus sincicial. Porque como todo trabajo serio, los estudios clínicos, cuando no existe una vacuna previamente en el mercado, se realizan con la vacuna versus placebo. Y es importante aclarar que la gente que en este momento va caminando por la calle, al no tener acceso, son, entre comillas, de una rama placebo.
O sea, no hay ningún problema en participar en un estudio en donde te toque una vacuna o un placebo, porque no tenés acceso a la vacuna fuera del estudio clínico. Sí, es claro esto, que están en estos dos grupos etarios, es decir, los mayores con las neumonías y los menores con la bronquiolitis. Pero lo que dice Alexis, que es también muy importante y se discute a cada rato, y se discutió acá específicamente, y ahora en los próximos minutos va a haber una conferencia sobre vacunación materna, y se habla específicamente de esto acerca, porque es la manera de proteger a los bebés. Lo que sí, sin ninguna duda, también lo importante del estudio en Argentina, discutiéndose muy fuertemente ayer que los estudios hoy ya deben ser estudios de vacunas y de otros medicamentos, pero estudios de vacunas deben ser globales. Debe haber centros múltiples que al mismo tiempo, multicéntricos, para que, no para acelerar la cantidad de pacientes, sino para tener variables de etnia, variables de respuesta, y que de esa manera le dé seguridad mayor a la población que luego va a recibir las vacunas. Alexis, hombres y mujeres. Hombres y mujeres mayores de 60 años, sanos o con patologías previas. Es muy importante lo que mencionó Roberto de la heterogeneidad de la población, porque generalmente en los estudios clínicos se busca una población, entre comillas, perfecta o dentro de ciertos estándares. Pero la intención de esta vacuna o de un antiviral, por ejemplo, para virus sincicial, es darlo a la población general, para prevenir o para tratar, ya que tampoco tiene tratamiento específico, salvo un anticuerpo monoclonal que se da en recién nacidos prematuros, pero que también debe ser carísimo, además, ¿no? Sí, es de acceso restringido por el precio, y también se dan varias dosis y tiene una eficacia limitada también. Con lo cual no existe una vacuna específica, hablando de vacuna como algo que nos genera anticuerpos e inmunización contra el virus sincicial respiratorio. Tenemos ahí un link, por favor. Esto es así, pero hay ahora una nueva para la prevención en el mientras tanto de la vacuna, que es un anticuerpo monoclonal que se da específicamente con una sola dosis intramuscular. Está bien, pero preferiría, antes que el anticuerpo monoclonal, preferiría evitar la enfermedad con una vacuna, ¿no? Esto, ustedes son súper expertos en el mientras tanto, hay que protegerlos a los prematuros, y hay que producir un acceso global y un acceso latinoamericano a los monoclonales mientras se espera la vacuna, porque si no son muchos los... Estamos de acuerdo. Ahora, vuelvo a insistir en este concepto de las personas mayores de 60 años que tienen neumonía, pulmonías de origen viral, no bacteriano. La mayor parte tienen que ver con este virus. Es exactamente el mismo que provoca la bronquiolitis en el infante. Es exactamente el mismo, y por ejemplo vienen los nenes del jardín y contagian a los abuelos. Ahí está, ese es el tema. Vienen la vieja historia del COVID. Ustedes recuerdan que había que evitar que los chicos tomaran contacto con los abuelos. Bueno, el modelo se replica. Por ese motivo necesitamos una vacuna contra el sincicial respiratorio en adultos. Alexis, muchas gracias. No, Claudio, muchas gracias. Roberto, muchas gracias por la invitación. Un abrazo y gracias por tu aporte en la pandemia. No, por favor, gracias a ustedes también. Inestimable, inestimable. ¿Me pueden mostrar? Eso es, ahí va. Esta fotografía es maravillosa porque tiene que ver con, en el lado derecho de la pantalla, ahora voy a la pantalla para mostrarles con más detalle. Sí, si no, podés poner esta imagen en el wall y me dan vuelta a este monitor, les cuento, ahí va, maravilloso, hoy está todo tan aceitado. Variante Delta. Esto no es África, esta es la proteína Spike. Está Roberto escuchando, ¿no? La proteína S, la proteína que le permite al virus abrir la cerradura de una célula respiratoria, de nuestro aparato respiratorio, y meterse dentro de la célula y multiplicarse. Ven, la variante Delta tiene modificaciones, digamos, mutaciones interesantes que le han permitido difundirse por todo el mundo. Y ahora aparece la variante Omicron, que en lugar de tener 18 mutaciones tiene 43, 34, digamos, no voy a explicarle con mucho detalle, porque no tiene mucho sentido, es demasiado técnico, pero simplemente intento comparar para que ustedes vean cuántas mutaciones. Concéntrense en los puntos rojos, en los puntos colorados. Fíjense la variante Delta cuántos tiene y la variante Omicron cuántas tiene. Motivo por el cual este virus está mucho más mutado que aquel.
¿Y por qué se mutó tantas veces? ¿Por qué necesitó mutarse tanto? Roberto. ¿Me escuchaste, Roberto? Si no, lo contesto yo. Está bueno, estamos con problema de conexión. Les cuento entonces por qué. El punto es, tal cual explicaron Santiago y Roberto, me voy a ir sentando si me lo permiten, o me siguen, eso es, perfecto. A ver, el tema es el siguiente. Este virus surgió concretamente en Sudáfrica. En Sudáfrica, como decía Santiago, el 20% de la población es VIH positiva. Y una gran parte de esa población no tiene acceso a los medicamentos, ni para prevenir, ni para tratar, ni para curar, ni para tratar y controlar la enfermedad. Por ende, cuando el virus SARS-CoV-2, que provoca la COVID-19, infecta a un paciente que tiene VIH y tiene inmunodepresión, se queda en lugar de 14 días, se queda 4 meses. ¿Cuánto dura un virus en cualquiera de nosotros? 14 días. 14, 18 días desaparece. Ya no tenemos rastro del virus. Por eso las PCR se convierten o se negativizan al cabo de esa cantidad de tiempo. Pero si usted hace PCR en un paciente inmunodeprimido, seguramente 4 meses después todavía tiene virus. Y no es basura viral lo que detecta. Es realmente un virus activo, un virus que se puede mutar, que puede multiplicarse. Esta es la diferencia. En ese tiempo que el virus permanece en un paciente, va ensayando distintas mutaciones, distintos cambios en partes de su proteína para ver cómo se hace más eficaz. Y resulta que el resultado final es ese. Es mucho más eficaz para moverse de paciente, para saltar de un paciente a otro. Pero se debilita en cuanto a la agresividad o la virulencia, digamos. Este es el concepto. Muchas mutaciones, interesantes, le permite con más facilidad distribuirse por el mundo entero y afectar distintos grupos de pacientes, pero claramente lo debilita en términos de la agresividad, la virulencia. Era mucho más agresiva la variante beta, también generada en Sudáfrica, que la variante Omicron. Mataba mucho más gente la beta que la variante Omicron. Roberto, ¿estás? Sí, esto que explicás es muy claro. Vuelvo a decir este concepto de la pandemia gemela, es decir, con Omicron, con una potencial circulación en África y extenderse a África, y la Delta en el resto del mundo. Ya se conoce que el 90% de la circulación mundial, global, fuera de Omicron es Delta. Perfectamente. Roberto, déjame que presente una invitada, por favor, que ya conversamos el tema, convinimos con vos, pero tenemos otra pandemia paralela. Y ustedes, pero paren un poco con estas epidemias paralelas, pero lo cierto es que tenemos que ponerla de manifiesto. Uno de los problemas más interesantes en términos de investigación médica que hubo durante la pandemia fue la aparición de muchos fenómenos de trastornos alimentarios, trastornos de la alimentación. Teresa, ¿qué día fue el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios? Hola, ¿qué tal? Buen día. Fue el 30 de noviembre. Muy bien. Ese es el día, gracias por el espacio, porque es muy importante llevar conciencia de la detección precoz de esta enfermedad que si no se agarra a tiempo puede ser mortal. Entonces es muy importante que este trastorno de la conducta alimentaria, que no tiene un origen fisiológico, por eso pertenece al trastorno, a las enfermedades mentales, tiene como objetivo o como una obsesión muy específica por la delgadez y la distorsión de la imagen corporal asociada al éxito. Y nuestro país, por eso te vuelvo a agradecer el espacio, por favor, es el segundo a nivel mundial con un 15% de nuestra población argentina en adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria. Adolescentes en términos de franja. La Organización Mundial de la Salud pidió principal atención entre los 11 y los 17 años. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones, de acuerdo a tu experiencia? Hay una distorsión. Primero hay empiezan a hacer dieta de una manera bastante restrictiva. Hay varios tipos de trastornos de la conducta alimentaria, pero los más diagnosticados son la anorexia, son la bulimia y 2 trastornos socialmente aceptados, porque parece que son saludables, pero al final no lo terminan siendo, que son la ortorexia y la vigorexia. Sí, a ver. La anorexia es, empiezan a disminuir
por debajo del requerimiento calórico a cualquier precio quieren ser delgados, porque pensemos que estos trastornos asocian la delgadez con el éxito. Exactamente. Los bulímicos. Y los bulímicos, o las bulímicas. O pacientes que tienen bulimia, tienen grandes compulsiones por la comida en poco tiempo. Y después, obviamente, la culpa que les genera comer les lleva a purgar con laxantes, con vómitos. Hay hombres que tienen bulimia también. Sí, tenemos mayor casos de mujeres, pero un 10% de la población es en hombres también. ¿Y la vigorexia? Y la vigorexia y la ortorexia, que son estos trastornos socialmente aceptados. La ortorexia es solamente comer saludable, que está bien, por supuesto, es una condición para el estilo de vida de cualquier persona, pero sin darle lugar al placer. Es decir, es esta pequeña parte de la población que solamente quiere comer macrobiótico, orgánico, pierden las reuniones sociales por no pasarse de las calorías, tienen un conteo calórico muy específico de lo que comen. ¿No tiene que ver con los veganos, por supuesto? No, porque eso es una... O con los vegetarianos. Exactamente, no tiene nada que ver. Porque hacen una como selección muy específica de su alimentación, pero no solamente desde el origen, ¿sí? Y la vigorexia es la necesidad todo el tiempo de estar entrenando para tener un cuerpo musculoso y fitness. Entonces, por supuesto que comer saludable y moverse es importante, pero no de esta manera del todo nada. Perfecto. Y entonces, ¿cómo, o sea, me preguntan por la conexión que tenemos con la producción, ¿por qué motivo se asocia la delgadez al éxito? ¿Dónde está? ¿Esto es una especie de mandato cultural, un mandato que tiene que ver con distorsiones también, no? Sí, porque generalmente hay mucha mala información. Creo que, bueno, empieza mucho antes que aparezcan las redes sociales, por supuesto, pero las modelos, las personas muy delgadas, las bailarinas, siempre van a estar asociadas como la mujer linda es delgada. Y la verdad es que no es así. Y si bien nuestro país hoy avanza un poco con, creo que nos falta muchísimo igual, con esto de, bueno, aceptémonos como somos, tengamos un cuerpo real, porque el peso no define el éxito, pero tampoco define la salud, ¿sí? Claro. Entonces es muy importante que por ahí empecemos a hacer un trabajo más desde el interior, porque si no estamos bien por dentro, es lo que le decimos a los pacientes, no podemos estar bien por fuera. Roberto, que es pediatra, además, adelante. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Una de las discusiones y la que hubo aquí en esta conferencia de salud global fue una presentación y un análisis de UNICEF Internacional acerca del impacto en la salud mental y los problemas mentales de los adolescentes, cómo se ha incrementado. Es decir, hay estudios que demuestran en Latinoamérica, y son estudios de UNICEF en todos los países de Latinoamérica que fueron mostrados aquí, que el 17% de los adolescentes están con trastornos o con enfermedades psiquiátricas, es decir, dentro de ellas, y muy relacionado con lo que decís, Teresa, están los trastornos de depresión y los trastornos de ansiedad, que se mezclan en las personalidades de los que van por la anorexia o que van por las otras. Pero, o sea, ¿por qué hago esta introducción? Por la pregunta. Teresa, ¿pensás que se incrementó durante la pandemia la endemia que había, la cantidad de jóvenes, adolescentes que tenían conductas en su dieta no adecuadas, y esto se incrementó durante la pandemia? Sí, se potenció. Solamente uno hace foco en el sobrepeso, pero la realidad es que también estos trastornos se hicieron más visibles porque al no poder salir de la casa, muchos adolescentes donde sus familias salían a trabajar y ahora estuvieron todos concentrados en su casa, es como que empezaron a aparecer los primeros síntomas. Ay, ¿por qué se pesa tanto? Ay, ¿por qué no está comiendo? Porque cuando un adolescente queda solo en su casa y no, digamos, pierde la familia, solamente por ahí hace la cena o la merienda, pierde 2 comidas. Y además, en el caso de aquellos que entrenaban de manera excesiva o solamente que en un momento que no podíamos salir, teníamos que arreglarnos de comer con lo que teníamos, también empezaron a visibilizarse. Pero creo que digamos, que se haya podido ver, ayudó al diagnóstico más temprano, que por supuesto es muy importante cuando se detecta un síntoma, bueno, empiezan a bajar de peso o la amenorrea
o por ejemplo empiezan a tener marcas en las manos, o caída del cabello, o mal humor, o cefaleas o desmayos, es importante que quien lo detecta pregunte y pidan ayuda. Sí, porque hay equipos profesionales interdisciplinarios muy buenos acá en el país. Teresa, muchas gracias. No, por favor. Muy amable. Roberto, necesito que me des, por favor, o que cierres el programa desde el punto de vista de contenidos de salud, dándonos algunas conclusiones de este foro global de salud o internacional de salud. Bueno, en lo que significa la pandemia, la teoría es una teoría solamente de que podría ser un acelerador la aparición de Omicron en el fin de la pandemia. Pero vuelvo a decir, se pensaba que el fin de la pandemia, o mejor dicho, la circulación iba a disminuir en el mundo, íbamos a seguir estando con el virus durante toda la vida, porque esto va a ser así, durante toda la vida va a circular coronavirus, pero la pandemia en sí se pensaba 23, 24. Hoy se piensa que podría haber un acelerador para fin del 2022. El segundo punto es el acceso a la vacuna. Y nosotros con vos, Claudio, venimos acompañando a la investigación de la vacuna argentina ARVAC, es decir, esta vacuna de proteínas. Mucho se habló, pero mucho se habló, que es el futuro de las vacunas para el control de COVID y otras enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque son vacunas que ya están demostrando en su fase 3, las primeras de ellas, que son eficaces. Pero segundo, lo que está mostrando es que tiene una alta probabilidad de producción, fundamentalmente en países donde los productos brutos internos son más bajos, quiere decir son vacunas menos costosas y muy seguras. Pareciera no, las vacunas hoy, el estándar de oro son las vacunas de ARN, y luego le van a seguir estas vacunas como la vacuna que se está desarrollando en Argentina, ARVAC, y bueno, y gracias a esta reunión estamos realizando también muchos contactos internacionales para ver si se potencia el desarrollo y la investigación de esta vacuna en otros países de la región. Roberto, Novavax es parecida a ARVAX, digamos. Sí, exacto. Novavax es una vacuna proteica americana y ARVAX la vacuna proteica argentina. Exacto, hay otras también en el mundo, pero en Latinoamérica ARVAC podría ser un desarrollo latinoamericano. Realmente es muy importante, por eso que sabemos que bueno, este programa se escucha, y coincidimos los dos de que no hacemos política en este programa, pero la ciencia dice que las autoridades argentinas deberían acompañar a la vacuna ARVAC y acelerar los procesos de investigación en tiempos adecuados para poder producir un beneficio no solo a la Argentina, sino también a la región. Perdón, digo a la producción, ¿el isólogo de la reunión en la cual está participando Roberto, lo tenemos o no? Es una reunión bueno, se llama Global Health of the Americas, que es la salud global en las Américas. La organiza la Florida International University, que es el Consorcio Global de Salud, y la Organización Panamericana de la Salud, pero también la Universidad de Baylor. O sea, es realmente la reunión de salud global actual. Muy bien, te felicito por estar ahí y te felicito por, además, me complace mucho que traigas toda la información disponible y que podamos actualizar a la gente vía esta participación directa. Ya estás en este momento en el territorio y en la reunión físicamente. Te mando un fuerte abrazo, que la pases muy bien. Disfrutá de Cartagena de Indias, que debe ser una de las ciudades más lindas del continente, sin duda. Te mando un abrazo muy grande. Es importante donar sangre para ayudar a quienes lo necesitan. Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura, es fácil y rápido. Me despido y les pido por favor que miren lo siguiente. Hasta el sábado que viene. 15 minutos de tu vida para tomarte un café, para terminar el capítulo de un libro. Es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta 4 vidas. 15 minutos para vos, la vida para alguien más. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. No se caen cuando hablas y no queda olor luego de usarlos. Lo podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguir protegido. Adquirilos en ionpositivo.com.ar o en farmacias de todo el país. Ion Positivo, la verdadera protección.
pasó? Claro. ¿Cómo te dejan la rueda, papi? Y, viste, en Coto te llenan de ofertas. Hasta el lunes, super fin de semana Coto. Tenés 2x1 exclusivo de nuestra comunidad en pañales para bebés, 4x3 en leches seleccionadas y 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en Dolce Gusto, Nescafé, cacao en polvo Nesquik y en golosinas. Coto. Te pueden robar algo del bolso, pero el día no te lo roba nadie. Tus días valen mucho. Protégelos con un seguro de objetos personales. Zurich. Fiverr Telahora se llama Personal. ¿Sabés qué significa eso? Que si ya tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Si aún no lo activaste, ingresá ahora en la app Mi Personal. Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Del viernes al martes, días off en Disco. 3x2 en vinos, champañas y yogures. 35% de descuento en pan dulce, budines, turrones y confituras navideñas. Y 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de jabón para la ropa, papel higiénico y rollos de cocina. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Larga vida a los que buscan compartir algo rico y nutritivo con su familia. Únicos bebibles Larga Vida a la Serenísima. Hechos con nuestra mejor leche. Disfrútalos cuando quieras, donde quieras. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. El verano son lugares, son colores, sabores, sonidos, también olores. Es muy difícil describirlo, pero es tan fácil sentirlo. Vuelve a sentir el verano. Eastin, love your skin. En Hiper Chango Más y Walmart llegó ofertazos XXL. Hasta el miércoles 15, aprovecha y adelantate a las fiestas con estas ofertas. 40% en la segunda unidad de gaseosas y 20% en cervezas seleccionadas. 35% en productos de perfumería, protección solar y limpieza. Además, 70% en la segunda unidad de pañales y 30% más 12 cuotas sin interés en todas las piletas. ¿Qué te hace a vos ser único? Tus células. Millones de ellas. Centrum tiene fórmulas especializadas para hombres y mujeres con vitaminas y minerales para las células que conforman tu cuerpo, ayudándote a reflejar una piel nutrida, a mantener tu energía y a mejorar tus defensas con vitamina C y antioxidantes. Vuelve Centrum, el multivitamínico número 1 en ventas en el mundo. Es momento de disfrutar lo nuevo, de mejorar nuestro estilo de vida y amigarnos con el medio ambiente, de sentirnos libres, de ganarle al tiempo y seguir adelante. Subite a la micromovilidad. Frávega, cerca tuyo, siempre. Dale, hacemos un lugarcito. No. Entramos los dos ahí, dale. ¡Mamá, papá, se está inundando todo el baño! ¡Venga! ¡Corta el agua! Que ningún caño roto arruine tus momentos. Epoxilina es la solución más práctica para las pinchaduras de caños. Se corta, se amasa, se aplica. Epoxilina. También rellena, restaura y reconstruye. Toda mi vida combiné el entrenamiento con el estudio. Por eso me convertí en combinador olímpico. Peque, ¿un color? Celeste y blanco. ¿Una prenda? La pillaneta, que de noche es pijama y de día llovineta. ¿Y algo para tomar? La Serenísima 100% vegetal con jugo. Porque combina el sabor de la fruta con la nutrición del arroz. Un nuevo origen, la calidad de siempre. En un país donde no paramos de hablar de números, no hay números que hablen de nosotros. Por eso, en ADRA, estamos creando la primera base de datos dinámica de personas con síndrome de Down de Argentina, con números que nos incluyan. Conoce más en síndromedenúmeros.com. Esta es una puerta de entrada. Esto es un café. Esto es tentarse. Y este es el sol. Él es Manu. Este es un alfajor para el camino. Esto es un te acompaño. Esto es un principio. Esta es una familia cargando el tanque. Esto es una parada técnica. Esto es Río Grande, esto es Catamarca, esto es Caballito. Esta es una puerta de salida, la misma que de entrada, pero la gente pasa más contenta que hace un rato. Esto es Full.
Llega el Black Blaisten. Del 26 de noviembre al 5 de diciembre en blaisten.com.ar y en nuestros locales encontrá hasta un 30% de descuento en miles de productos seleccionados de muchas categorías. Además, pagá con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Hacelo posible. Hacelo Blaisten. El 80% de las enfermedades infecciosas se transmiten a través de las manos, mientras estamos de paseo, en espacios públicos o viajando. Por eso es importante cuidar la higiene de tus manos. Espadol te protege a vos y a tu familia porque elimina el 99,9% de los gérmenes. Espadol, 10 veces más protección que los jabones regulares. En un país donde no paramos de hablar de números, no hay números que hablen de nosotros. Por eso, en ASDRA, estamos creando la primera base de datos dinámica de personas con síndrome de Down de Argentina, con números que nos incluyan. Conoce más en síndromedenúmeros.com. Carrefour es gigante. Hasta el miércoles 8 de diciembre, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos, café y shampoo. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de arroz y cervezas. Además, pollo a 149 pesos por kilo. Comprá también en carrefour.com.ar.